Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto de Josué que explora una trampa en la que es muy fácil caer. ¿Qué pasa cuando el entusiasmo por proteger la fe acaba, sin querer, por ahogarla? Vamos a ver cómo las tradiciones que deberían ser puentes hacia lo divino a veces se convierten en muros que nos dejan completamente aislados. Y para que entendamos bien esto, el autor usa una analogía, una que es potentísima. Nos habla de un antiguo guardián, el encargado de custodiar un museo sagrado. La misión de este guardián era, en teoría, sencilla: proteger una reliquia que contenía la luz del mundo. ¿Pero qué pasó? Que se obsesionó con la seguridad. Empezó a instalar cerraduras cada vez más complejas, cortinas más y más gruesas, y al final sus propias medidas de protección terminaron por ocultar la luz por completo. El propósito de la reliquia se perdió. Vaya paradoja. Y aquí está la clave de todo. Esta historia en realidad es un espejo de una tragedia espiritual que pasa más de lo que creemos. Cómo las estructuras que creamos para proteger la fe pueden acabar siendo la mismísima prisión que la asfixia. Y aquí, el autor nos pone delante una elección fundamental. La tradición puede ser dos cosas: un puente o un muro. Un puente se basa en la inspiración viva, en lo que te conecta con lo divino, en la apertura. Pero un muro es otra cosa. Se construye con un aprendizaje rígido, para proteger, sí, pero al final lo que hace es aislar. Pero, ojo, que esto no es solo una bonita metáfora. Joshua argumenta que este error, el de construir muros en vez de puentes, ha pasado de verdad en la historia, y nos pone un ejemplo clave. El texto nos lleva a la época de Jesús y nos explica que los líderes religiosos cayeron de lleno en esta trampa. Es que se aferraron a la sombra, o sea, al código escrito de la ley, en lugar de abrirse a la realidad que esa ley anunciaba. Se quedaron en la forma, sin ver que solo era una señal que apuntaba a algo mucho más grande. Y este pasaje de Hebreos lo clava, lo dice clarísimo. Ese enfoque tan rígido en la letra pequeña, en el código, les impidió por completo reconocer la perfección, cuando la tuvieron literalmente delante de sus ojos. Y esto nos lleva a una ironía que es tremenda. Por un lado, honraban a los profetas del pasado, hasta les hacían monumentos. Pero por otro, cuando las profecías se cumplían en su presente, delante de ellos las rechazaban. Al final, su celo por la tradición humana terminó invalidando la mismísima palabra de Dios que decían defender. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué pasa cuando este tipo de celo, aunque sea bien intencionado, se lleva al extremo? ¿Cuál es la consecuencia final de todo esto? Pues el Evangelio de Juan nos lo advierte sin rodeos, y es una advertencia durísima. Muestra cómo las mejores intenciones, cuando están cegadas por una rigidez doctrinal, pueden llevar a las consecuencias más trágicas: creer que se sirve a Dios cometiendo actos de violencia. Y esta es la paradoja definitiva, la más terrible de todas. En su absoluta certeza, convencidos de que estaban haciendo lo correcto, el mismo sistema que habían diseñado para honrar a Dios fue el que se utilizó para condenar al autor de la vida. Y lo hicieron creyendo sinceramente que le estaban rindiendo un servicio. Pero bueno, la cosa no se queda en este punto tan desolador. El análisis también nos muestra que, incluso en la rigidez más profunda, siempre existe un camino hacia el cambio, una puerta abierta a la misericordia. Y aquí, la historia de Saulo de Tarso es que es el ejemplo perfecto. Pensemos en él, un perseguidor celoso, defendiendo violentamente su doctrina, convencido de que hacía lo correcto, pero desde la ignorancia. Sin embargo, cuando se topa de frente con la misericordia divina, esa ignorancia es confrontada y finalmente transformada. Se convierte en uno de los testigos más potentes de la fe que antes atacaba con furia. ¿Y cómo ocurre una transformación así? Bueno, pues esta sabiduría lo resume muy bien. La verdad de uno no crece defendiendo una posición a toda costa, sino cuando se tiene la humildad de escuchar la verdad que hay en los demás. Vale, vamos a ir atando cabos. ¿Cómo salimos del museo y abrazamos esta realidad que está viva? Unamos las piezas para ver qué significa esto en la práctica. El llamado a la acción que nos deja el texto es clarísimo. Hay que pasar de ser guardianes de un sistema a ser testigos de una realidad viva. Dejar de confiar en la complejidad de las doctrinas para volver a la sencillez del Evangelio. Y, lo más importante, dejar de ocultar la luz para, de una vez por todas, empezar a compartirla. En esencia, es hora de descorrer las cortinas de ese museo. Y esto significa elegir la flexibilidad del amor por encima de la dureza de la piedra y limpiar nuestra fe de toda esa rigidez que, sin que nos demos cuenta, puede llegar a asfixiarla por completo. Y así, el texto nos deja con una reflexión final, una pregunta provocadora que se queda resonando. ¿En qué áreas de la vida espiritual el celo por una doctrina podría estar impidiendo el amor hacia los demás? Una pregunta que nos invita a mirar más allá de nuestras propias certezas.